Gozamos en el Señor y nos gozamos también al vernos los unos a los otros. Es bueno mirarnos. Cada hermano cuando está en la iglesia transmite un mensaje a otro. El ver que estamos bien, el ver que nos estamos viendo, es importante porque hay una familiaridad entre nosotros. Hay un vínculo espiritual que nos hace anhelar celosamente el bienestar del hermano. Sí, cuando yo veo que usted está bien y que está aquí, me gozo. Si no lo veo aquí, entonces nos preocupamos, ¿no? Y hermanos, es un sentimiento común en nosotros. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. En esta mañana vámonos a lo que venimos. Venimos a tratar un tema de la palabra y habíamos anunciado que trataríamos hoy el tema, el compromiso del creyente en su renovación diaria. El compromiso del creyente. Hay un compromiso de cada creyente en su transformación diaria. Queremos verlo desde una perspectiva bíblica. Y vamos a ver varias citas bíblicas, pero comenzaremos con una inicialmente, que ya conocemos, que es Efesios capítulo 2, versículo 1, de los versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, 1 al 3. Tema de hoy, el compromiso del creyente en su renovación diaria, transformación continua. Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Me veo al 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Padre, gracias por estas palabras, gracias por esta enseñanza, gracias por este tiempo. Nosotros todos necesitamos, Señor, aprender cada día más sobre nuestro proceso continuo de transformación. Ayúdanos en este proceso a ser colaboradores contigo y a rendirnos delante de ti en todo momento, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pueden sentarse un momento y agradecemos al Señor porque usted está aquí. Nos alegra verlo y nos alegra ver que está en salud también. Y si necesita oración cualquiera persona, pues aquí estamos. Todos podemos orar los unos por los otros. Pero ahora vamos a concentrarnos en este tema que es útil para la necesaria edificación de nosotros como creyentes. Anteriormente habíamos venido tratando un tema sobre una fe verdadera versus una fe falsa. Todo el objetivo de ese estudio no tuvo otro propósito que no era que tú identificaras tu posición en Cristo, que tú identificaras la transformación que Dios ha logrado en tu vida y que eso te edificara para aferrarte y ampararte más a lo que Dios ha hecho de ti en Cristo Jesús, que te fortaleciera. Según habíamos venido analizando, el cambio producido por Dios en el creyente a través del nuevo nacimiento es colosal. El nuevo nacimiento coloca a un hombre muerto espiritualmente en una nueva posición. Lo coloca de una posición de esclavitud a una posición de libertad. Lo saca de una muerte espiritual a una vida abundante y lo libera de un estado de judicialmente condenado a un estado de no condenado, o sea, de libre. Le dota también de una serie de cualidades para que a partir de ahí un creyente ya no continúe viviendo igual a como vivía antes. Le concede un poder, una autoridad y un conocimiento que el muerto espiritual no tiene. El muerto espiritual nada sabe, nada entiende, nada comprende.
El muerto espiritual solo sabe que nace en este mundo y sabe que se va a morir en algún momento y no sabe a dónde va. Generalmente la gente no sabe a dónde va. Don Juan, cuando usted se muere, ¿para dónde va? No sé, mi hijo. ¿Dónde me lleven? Yo sé que me van a enterrar, que me entierren en una yagua, porque el muerto del perro se acaba la rabia, no hay problema, todo estará bien. Pero hermanos queridos, con la muerte todo se resuelve, todo termina allí. El creyente recibe un nuevo conocimiento y una nueva apreciación de la existencia. Entiende que ahora no es simplemente materia que dejará de existir con la muerte, sino que es un ser eterno viviendo en un mundo temporal. Es un ser eterno viviendo en un mundo temporal y debe prepararse urgentemente para la eternidad, porque va para allá urgentemente. Cada año que pasa, cada segundo, cada instante que estamos en este mundo, que va quedando atrás, es menos tiempo para estar aquí y un adelanto claro de que vamos rumbo a la eternidad. Vimos también en el contexto de todo este periodo que esa transformación que Dios logra en nosotros es en base a una promesa ya hecha por Dios en Génesis 12, del 3 al 4, donde Dios prometió que le daría a Abraham una simiente bendita, pero en Gálatas 3 nos dice que esa simiente bendita, a quien Dios se la promete, no es a Abraham, sino a Cristo, diciéndole que le daría y le levantaría pueblo de toda lengua y nación a lo largo y amplio de la tierra. Y hemos llegado a la conclusión de que ese pueblo que Dios le prometió a Cristo no es nada más y nada menos que la iglesia, los creyentes de toda nación, de todo pueblo, de toda élite y de todo ámbito regional, son los creyentes. Y hoy en día Jesucristo declara en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los has dado. Y en Juan 8 el Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y Él dice, y el que a mí viene, nadie, yo nunca le echaré fuera. Y también declara que nadie los puede arrebatar de su mano, pues el Padre que se los dio es mayor que todo y nada los puede arrebatar de sus manos. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En síntesis, tenemos un sello, aquellos que somos de Dios, de propiedad de Dios, y nada nos puede arrebatar de allí. Vamos a ver un poquito del contexto de este cambio que Dios ha producido en nosotros. 2 Corintios 5:17 declara, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Cuando apelamos al término nueva criatura, ¿qué quiere decir? Bueno, éramos antes, pertenecíamos a una creación caída, teníamos un espíritu muerto y pertenecíamos a un reino de muerte, a un antiguo reino. Cuando estamos en Cristo, somos cambiados de reino. Somos cambiados de reino. Somos sacados del reino de las tinieblas. ¿A qué reino? Al reino de la luz, que es en Cristo Jesús. Somos liberados del poder antagónico del pecado y somos puestos bajo la libertad en Cristo. Y somos liberados de la ley del pecado y de la muerte. Y somos puestos bajo ¿qué ley? Bajo la ley del espíritu de vida. Y ahora, hermano, Dios continuamente produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, cuando yo estaba en el mundo, toda mi inclinación y todo mi deseo y todo lo que yo sabía hacer era pecar. Y no podía hacer otra cosa porque no podía dejar de hacerlo, porque era un esclavo. Y un esclavo no tiene facultad de hacer lo que quiere, sino lo que le demanda su amo, su Señor. Y nosotros cuando nacimos en este mundo éramos esclavos ¿de quién? Del pecado y por ende de la ley, y también éramos hijos espirituales del príncipe de las tinieblas, del padre de la muerte, del mayor de los atracadores, del mayor de los peligros, Satanás. Ahí estábamos. Pero Dios por su gracia nos libera. Entonces dice que si alguno está en Cristo ya no pertenece a ese reino. Ya no pertenece a ese reino, por lo tanto no puede vivir como vivía anteriormente. Entonces ahora en esta nueva vida se nos han dado una serie de atributos que podemos nosotros ejercer para agradar al Señor. Vimos a Jeremías 31, del 31 al 34, donde nos dice que se promete en Jeremías 31 al 34, número 1,
Se promete que la ley sería escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestra mente y en nuestro corazón. Ya la ley de Dios no está afuera. Por lo tanto, como creyente, yo tengo un conocimiento ya, un conocimiento, podemos decir, no es natural, un conocimiento sobrenatural de la verdad de Dios. Si hoy tomaran todas las Biblias del mundo y las quemaran, y no quedara una sola Biblia en el mundo, el creyente tiene un conocimiento interno de la verdad de Dios que le permite apreciar la verdad de Dios en cada momento. Porque ¿dónde está escrita la ley de Dios ahora? En su mente y en su corazón. El creyente no necesita que ni se lo le diga al hermano Ralph lo que está haciendo mal. Tan pronto Ralph lo está haciendo mal, la ley de Dios y el Espíritu de Dios en su mente, ¿qué le dice? Estás actuando inadecuadamente. Ya la hermana Leonida no necesita decirle a Sobeida, estás hablando algo incoherente e incorrecto contra la palabra de Dios, porque tan pronto Sobeida hable algo incorrecto y que entre en dicotomía con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y la ley de Dios en su mente le dirán, estás hablando sin coherencias, estás hablando cosas indebidas. Quizás ella no lo va a oír de manera literal, pero va a sentir una reprensión interna que le hará sentir que está hablando plumas de vaca, o que está hablando cosas que no debe hablar. Ella misma va a decir, esto que estoy hablando es vano, o sea, no tiene un peso. Lo que estoy diciendo no es correcto. Me siento vacía, o sea, me siento mal. Siento que lo que estoy diciendo no tiene propiedad. Yo no debo hablar esto. Y aunque ella por muchos años haya estado hablando en ese mismo tenor, cuando está en Cristo ya siente que ya no puede seguir hablando igual. Esforzada por un poder, esforzada por una autoridad, por un gobierno interno que ya no le permite seguir hablando las mismas tonterías de siempre, mantener las mismas conversaciones banales, ya no puede, ya le resultan infructíferas y ahora tiene que someterse a un cambio. Y hermanos queridos, hay un gobierno interno en cada creyente y ese gobierno viene como resultado de que la ley de Dios está ahora en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es uno. Dos, declara que sería escrita, estampada en el corazón. Y Dios en la parte, el 3 dice que yo seré a ellos por Dios. Dios se constituiría en nuestro Dios. Él se haría nuestro Dios. Hermano, le damos gracias a Dios porque Él se ha constituido en nuestro Dios y nosotros queremos que Él sea nuestro Dios. Amén. O deseamos eso con todo nuestro corazón. ¿Alguien aquí no quiere que Dios sea su Dios? Y creo que todos los presentes acá no anhelan una cosa más profunda, que Dios sea su Señor. Anhelamos esto profundamente. Cuando no éramos creyentes, quizás cuando estábamos en el mundo, muertos en delitos y pecados, nos molestaba la idea de Dios. Cuando veíamos un pastor o alguien que hablaba de Dios, ya viene a hablar de regla y de norma, ya viene a hablar de Dios. Y la gente se molestaba, pero ahora nosotros queremos oír más de Dios. Amén. 4, todos le conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y también declara en el punto 5, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Yo creo que más se acuerda el creyente de sus pecados que Dios de ellos, cuando lo confesamos. Amén. Porque la palabra declara en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad en el instante en que lo reconocemos, nos arrepentimos y nos apartamos. Pero por lo general el creyente no se conforma. Confiesa una vez, siente que no es perdonado. Confiesa una segunda vez, todavía siente que no es perdonado. Confiesa una tercera vez, todavía no se siente perdonado. Y cree que necesita hacer unas cuantas penitencias para poder sentirse que se ha castigado lo suficiente como para sentirse perdonado. Quiero decir, hermano, que el perdón no es un sentimiento que usted va a experimentar. El perdón es un asunto judicial. Y cuando usted confiesa sus pecados, en primer lugar, cuando usted reconoce delante de Dios, Señor, yo he pecado. ¿Recuerdan al hijo pródigo? He pecado contra ti, Padre, y contra el cielo, y no soy digno. Igualmente, en la confesión de pecado debemos usar la misma temática. He pecado. Es difícil admitir el pecado. Generalmente cuando pecamos solemos escondernos y tratamos también de esconder nuestro pecado para que nadie lo vea y nadie sepa de él.
Nos pasa como una persona que no es muy higiénica, que cada vez que se quita una ropa sucia, la pone debajo de la cama. Se quita una media, debajo de la cama. Se quita una ropa interior, abajo de la cama. Zapatos del día entero, abajo de la cama. Y se va poniendo zapatos nuevos y zapatos viejos acá, ropa sucia abajo de la cama, ropa nueva en la calle. Aparentemente la casa está en orden, la cama está en orden, pero cuando se entra a esa habitación hay un problema serio, porque aunque se ve la habitación impecable, hay otro tipo de visibilidad que no la perciben los ojos, pero que sí la percibe el olfato. Y dice, bueno, aquí las cosas no están bien. Se ve todo en orden, muy impecable, pero aquí hay algo que no está bien. Hay algo que no me huele bien, o sea, hay algo que no está en orden, y aunque usted no lo vea, por el olfato, usted dice, no, déjame revisar. Generalmente las madres, que son las que más se ocupan de eso, déjame revisar la cama de este muchacho, déjame levantar todo esto. Y cuando levanta, ¿qué se encuentra? Bueno, hermano, ya usted puede saber. Toda clase de mortandad y desastre suelen haber allí. Por tanto, hermano, a veces es difícil reconocer el pecado. Pero quiero decirle que Dios desea que nosotros tengamos un corazón contrito y un corazón humillado cuando venimos delante de Él. Mire, si usted reconoce que está en una falta, hay un pecado que le está afectando la conciencia, le está punzando el corazón, lo inquieta, no le permite orar libremente, ni siquiera le permite escudriñar las palabras apropiadamente. Siente que cuando llega la palabra, su mente está obstusa, está bloqueada, cerrada, no logra entender y aún el deseo de la palabra se ha ido. O sea, algo está pasando. Si usted reconoce, o si usted no lo reconoce, pues puede venir delante del Señor y decir como David oró, Señor, examina mis pensamientos, mi corazón, y ve si hay en mí algún camino de pecado, porque no estoy en una posición apropiada. Y la palabra declara que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y si usted tiene falta de sabiduría, dice, pida a Dios, el cual será amplio en dar sabiduría a aquellos que los piden. A veces nuestra mente está tan entorpecida por la vida que perdemos la capacidad espiritual de reconocer cuando hemos ofendido a Dios. Pero hay un peligro en esto, y es que aunque usted no reconozca esa situación le va a crear problemas serios a usted en su relación con Dios. El pecado nunca puede ser oculto delante del Señor. Podrá ser oculto a tus ojos, o quizás a tu conciencia en cierto momento, pero nunca oculto a la presencia del Señor. Entonces, cuando venimos delante del Señor, si queremos restablecer nuestra relación con Él, tenemos que venir y estar a cuentas con el Señor y hablar de aquellos que sabemos que nos está creando problemas. Y si no sabemos, pedirle al Señor que nos ayude a ver y a entender lo que me está creando ese problema. Por tanto, hermano, es importante entender esto. Si queremos una buena relación con el Señor, tenemos que ser transparentes. En buen dominicano, tenemos que aprender a colar el café claro delante del Señor. Tenemos que ser honestos con Él. Porque no nos vale de nada que le pidamos a Dios que nos transforme. Señor, cámbiame. Señor, libérame. Rompe mis cadenas. Oh, Señor, transfórmame. Para cuando el Señor viene a transformarte, le resistes. ¿Va a haber una transformación? ¿Va a ocurrir algún cambio en tu vida? Te quiero advertir que te podrían pasar 20 años orando por un cambio, 30 años orando por un cambio, pero si no hay obediencia en tu vida, no habrá un cambio. El cambio viene cuando se encuentra la orden de Dios y un corazón contrito y humillado, dispuesto a obedecer y a sujetarse a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Vimos entonces en Jeremías 31, 34, que se nos dio, en primer lugar, la ley en nuestra mente, escrita en nuestro corazón. Dios decidió ser nuestro Dios. Hay un conocimiento de Dios en nuestro corazón y Dios perdona nuestros pecados a tal punto que ya Él no los recuerda más. El pecado ya no nos puede impedir acercarnos a Dios. Siempre y cuando, hermano, el pecado que es hecho consciente en nuestra mente sea confesado. Supongamos que usted tiene el mal hábito de chismear de todo el mundo, o el mal hábito de, no sé, de robar o tomar cositas ajenas por descuido de otros. Amén. Usted está ahí y lo hace frecuentemente, pero usted sabe que bíblicamente la palabra prohíbe el hurto. ¿Qué es hurtar? Robar. La ley dice no hurtarás. Amén. La palabra declara eso.
Y nadie tiene que decírmelo. Cuando yo me robo un dinero ajeno, cuando yo lo tomo sin permiso, automáticamente sé que es incorrecto tomarlo, aún sea de papi, aún sea de mami, aún sea de abuelita o de abuelito. Cuando tomo un dinero que no me corresponde, sin el permiso correspondiente, en la esfera que lo esté haciendo, es dolo, como dice el derecho, es dolo, o sea, es robo, es incorrecto. De niño yo hacía eso con mi papá, lo atracaba. Amén. Y con mi papá a veces yo le pedía dinero y él se ponía medio bellaco conmigo y no me lo daba. Entonces yo aceptaba, le entraba al baño y yo iba y a rato, mi papá generalmente casi no se daba mucha cuenta, iba a comprar lo que yo quería. Pero después que tuve el encuentro con el Señor, tuve que arrepentirme de todo eso, hermano. O sea, ya sabía que no debía hacerlo y tenía que decirle, papi, me das 10 pesos. Era lo que uno pedía en aquellos tiempos. O 5 pesos, eso era mucho dinero en aquellos tiempos. Pero ya tenía entonces que transparentarme, ya no podía yo venir y meter la mano y llevármelo por la fuerza, sino que ahora tenía que pedir permiso. De pequeño, nosotros en nuestras casas le hemos enseñado a nuestros hijos que nunca deben tocarse los bienes los unos a los otros, ni deben tocar los bienes nuestros sin nuestro consentimiento. Y desde pequeño, ellos se acostumbraron, papi, puedo tomar esto, mami, puedo hacer esto, puedo tomar aquello. Y hermano, es una buena práctica, porque si los instruimos así desde pequeño, cuando vayan a una empresa, cuando vayan a un cargo público, cuando vayan a servir a la sociedad, ellos tendrán ya una educación correcta y no van a tomar lo que es ajeno. Dice un refrán que la educación más importante, hermano, es la educación que comienza en casa, allí en la intimidad. Es allí donde un niño aprende a ser íntegro. No aprende a ser íntegro por aprender, aprende de la integridad de sus padres, padre y madre. Si su padre y madre no lo corrigen, hay problema. Yo a veces jugando con mis amiguitos solía encontrarme muchas cosas en la calle. A veces veía una llama que estaba bonita en un conuco ajeno o en una siembra y yo me la encontraba. O sea, y yo me encontré una llama, había violado un perímetro y me había encontrado una llama. Y llegaba a la casa de mi papá, papi, me he encontrado una llama, mira qué bonita se ve. Mi papá me decía, sí, te la encontraste, ¿verdad? Qué bien. Vamos a ver quién se la dio, dónde usted la encontró. Y me agarraban por una oreja, hermano, y me llevaban que no pegaba ni un pie en el suelo. Y me decían, ¿dónde la encontró? No, porque yo me la encontré. Pero dígame, ¿dónde se la encontró? Yo quiero saber. Ahí adentro. Ahí adentro. Y pues vamos, ya veces tenía que ir a donde un vecino, escúchame, esta llama, mi hijo, una travesura, fue y la tomó, escúcheme. Pero la que me esperaba cuando llegaba a la casa era tremenda. ¿eh? Eran unas pelas de esas pelas que nos daban en los tiempos de antes, hermano, que uno no quedaba con ánimo de hacer las cosas de nuevo. Una tremenda corrección. Pero eso nos ayuda, en el caso de nosotros nos ayudaba a que la integridad debía ser algo práctico. Amén. Y teníamos que hacer las cosas honestamente, o sí o sí. El creyente, hermano, tiene un padre. ¿Cómo se llama el padre del creyente? El padre de los espíritus. Amén. El padre del Señor Jesucristo. El Padre de las luces, el Dios eterno, el justo, el 3 veces santo. ¿Estaría él de acuerdo en que usted haga cosas malas? Entonces, cuando un hijo de Dios hace cosas indebidas, debe esperar que va a ser necesario que alguien venga de fuera a decírselo. No, según Jeremías dice que tienes un conocimiento, lo tienes, lo sabes. Lo sabes. Entonces se combina con Pablo que dice que si lo sabes, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace por rebelión, lo hace por soberbia, lo hace por motivos diversos, pero lo hace porque quiere, no lo hace porque carezca de un conocimiento. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27 se nos promete en esa transformación que Dios hace en la nueva creación, estoy hablando de la nueva creación, cuando experimentamos el nuevo nacimiento, dice que Dios promete un nuevo corazón, un corazón nuevo. El nuevo creyente recibe un nuevo corazón. Y usted preguntará, pastor, ¿y qué pasó con el viejo? ¿Se lo llevaron? ¿Lo quitaron? No, sigue ahí. El viejo corazón sigue ahí.
Lo que pasa es que usted recibe un nuevo corazón. Ahora tiene ¿cuántos corazones? ¿Uno más uno? Simple matemática, amén. 2 más 1, 2, ahí está. Ahora tienes un corazón viejo, que tiene inclinaciones viejas, que tiene deseo viejo, que está bajo una ley vieja y que desea hacer cosas de viejo. No me refiero a cosas de viejos, ¿verdad? En el aspecto fisonómico, no vayan a confundir, sino a la vieja creación. Amén. Tengo una tendencia, en un sentido, decía un teólogo, todo creyente carga un muerto encima, o carga un lastre, carga un muerto encima, que está constantemente intentando afectar la vida espiritual, pero cargamos un muerto encima. Es por eso que el Señor nos recuerda esto. El hecho de ser cristiano no nos libera del corazón antiguo, nos dota de un nuevo corazón. Y con este nuevo corazón se nos concede el poder para decirle no al viejo corazón. Jesús, cuando estuvo en la tierra, se enfrentó al pecado, aunque no era pecador. Se enfrentó él a tentaciones, tuvo en sus tentaciones, experimentó ataques del diablo. El diablo intentó seducirlo a hacer cosas indebidas. Sí, hermano, desde afuera, pero sí lo intentó. ¿Y cómo Jesús contrarrestó al diablo? ¿Recuerdan ustedes? Está escrito, o sea, la palabra dice. La palabra dice. Si notamos, Jesús nunca citó a filósofos como de su era como Sócrates, Platón, que habían bastante registros en sus tiempos, Demóstenes o otros filósofos, sino que citó que la palabra de Dios, escrito está, escrito está. ¿Ven ustedes la importancia de que un creyente llene su mente con el conocimiento de la palabra de Dios? Porque a la hora de resistir a la tentación, debes hacerlo en base a la palabra. Hermano, cuídate de no enfrentarte a las tentaciones y al diablo en base a tus propios argumentos. Porque tus argumentos, por fuerte que sean, son débiles y no van a subsistir frente al cúmulo de conocimiento que tiene Satanás. Por confiar en sus propios argumentos fue que fracasaron nuestros primeros padres. ¿Recuerdan ustedes? Génesis 3. El diablo tentó a Adán y a Eva. En un principio Eva apeló la palabra, pero después usó sus propios argumentos. Y ahí entró en el terreno del diablo, y cuando entró en sus propios argumentos, el diablo dijo, ahí está, ya la tengo, es mía, no hay quien me la quite. Amén. La embaucó, la engañó. Y el apóstol Pablo dice que si el diablo con su astucia engañó el corazón de Adán y Eva, ¿cree usted que no lo va a engañar a usted? ¿O usted es superior en entendimiento y razonamiento a Adán y a Eva? Aprendamos de los errores. Adán y Eva cometieron un error garrafal y fue salirse de los límites de la palabra. Es por eso que insistimos que el creyente no puede ser un creyente de sueños, bancas y revelaciones. El creyente debe ser un hombre de la palabra. No puede ser un hombre que todo el tiempo esté esperando que aparezca un ángel en sueño y le diga, yo soy el arcángel Pedro, vengo a decirte, o yo soy el arcángel Luis, vengo a decirte, esperando siempre del mundo espiritual una revelación en modo sobrenatural de algún ser que le aparezca y le hable al oído. El creyente es un hombre de la palabra y debe llenar su corazón con la palabra de Dios. Porque cuando se enfrente al reino de las tinieblas es por la palabra que va. Santiago dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo resiste un creyente al diablo? Por la palabra. ¿Cómo lo resistió Cristo? Por la palabra. Fue escrito está, la palabra dice. Hermano querido, pero hay un problema. Es que si usted no está sujeto a la palabra, ¿cómo usted la cita? Amén. Si usted anda en franca violación a ella, usted tiene moral para decirle a un demonio, escrito está. Yo les recomiendo que no lo haga. Porque los demonios tienen un conocimiento más allá de lo que usted cree, de lo que usted hace, de lo que usted es. No saben lo que usted piensa, pero conocen lo que usted piensa por lo que usted habla. Y lo que usted hace, la palabra tiene un principio que por su fruto se conoce el árbol. Por su fruto se conoce el árbol. Hay otro principio que Jesús dice, de la abundancia del corazón, la boca va a hablar. ¿Usted quiere saber lo que hay en el corazón de una persona? Déjelo hablar. Dele libertad, tranquilo. Déjelo que hable. Déjelo hablar. No lo interrumpa, déjelo hablar.
Y usted conviértase en su psicólogo. Tome nota. Ya lo estoy conociendo, ¿verdad? Ya sabía que iba por ahí. ¿Amén? No hable nada, solamente escuche. Usted se va a dar cuenta de que qué es lo que hay verdaderamente en el corazón de una persona. Porque hay principios claros en la Biblia. Si Cristo está en el corazón en abundancia, si Dios ocupa el trono de su vida, por lo que habla, usted mismo se va a dar cuenta. Hermanos queridos, que tiene el corazón, el creyente un nuevo corazón. Pero no es cierto que sigue preservando el viejo corazón. Entonces se levanta una guerra entre dos corazones. Una guerra entre el corazón nuevo y entre el corazón viejo. De modo que un creyente nunca hace su propia voluntad, sino o hace la voluntad del Espíritu o hace la voluntad de la carne. Eso es terrible, pero eso es así, hermano. Generalmente cuando elegimos hacer nuestra voluntad, estamos haciendo la voluntad de la carne. O sea, un creyente no tiene libertad. Entonces, para andar conforme a la voluntad de Dios, tenemos que tener la suficiente humildad, en primer lugar, para decir la palabra tiene razón. Por ejemplo, supongamos que usted es un hombre, bueno, usted trabaja en una empresa y muy a menudo usted en la empresa saca mercancía a la izquierda sin que sus jefes lo sepan. Y usted dice, bueno, mi jefe no necesita esto. Tiene suficiente en el inventario. Mira, eso está lleno. Si yo me llevo un par de unidades, eso no va a pasar nada. Todo está bien. Si almacena ACE, si me llevo 5 libras de ACE de un saco, él no se va a dar cuenta. Si me llevo 5 libras de azúcar, eso está bien. No hay problema. Todo está bien. En el inconverso eso está bien. Pero un creyente puede hacer eso y estar tranquilo. Yo no digo que no lo haga. Lo podrá hacer. Pero su conciencia estará tranquila cuando venga delante de la presencia de Dios. Cuando venga a la iglesia, su conciencia está tranquila para levantar las manos y decir, levanto mis manos, aleluya. Aunque no tenga fuerza. O sea, ¿va a hacer eso? El Espíritu le va a decir, hipócrita, baja las manos. Baja las manos. Y ven y ponte de acuerdo con Dios. Es más, hermano, la palabra nos declara que si usted está en un asiento en su iglesia y usted se levanta para traer un diezmo, una ofrenda o algún bien delante de Dios, la Biblia dice primero, si tienes un problema con alguien, reconcíliate con ese alguien. Y si tienes un problema con Dios, reconcíliate con Dios antes de traer tu ofrenda. O si no te quedas con ella. Porque de lo contrario, la palabra declara que no te sirvió de nada. Dios bendice al dador alegre, pero también bendice al dador fiel. Amén. Aquel que se sujeta. Un corazón nuevo. ¿Qué más nos dio Dios aparte de un corazón? Según Ezequiel, dice que pone espíritu nuevo dentro de nosotros. En este caso hay una renovación espiritual. El espíritu que estaba muerto, al recibir la vida de Dios, es sacado de un estado de inconsciencia a un estado de conciencia. Y a partir de que el espíritu sale a la conciencia, a partir de ahí el creyente tiene un conocimiento de Dios extraordinario y es consciente de Dios de manera constante. Hay una conciencia. Hermano, cuando pecamos, si pecamos, debemos tener este conocimiento. Cuando pecamos, estamos pecando frente a Dios. ¿Usted pecaría si estuviera frente a Dios? No, pastor, no me haga esa pregunta, está dura. ¿Usted pecaría si estuviera delante de Dios? Oh, no, pastor, ¿cómo yo voy a pecar delante de Dios? Jamás. Eso sería una ironía, pastor. Pero quiero decirle que el Espíritu de Dios, ¿quién es? Es Dios. ¿Y dónde habita el Espíritu de Dios? Oh, en el mundo, en el universo. Y muchos cristianos por evadir la responsabilidad habita en los árboles, habita allí y en usted no. Cuando un creyente nace de Dios, recibe la presencia vitalicia y permanente del Espíritu de Dios en su corazón. A partir de ahí, cuando yo hago cosas indebidas, las estoy haciendo frente a Dios. Es por eso que recibo reprensión y recibo corrección, hermanos queridos, porque el Espíritu de Dios redarguye mi mente y me hace entender que lo que estoy haciendo es pecado. Ahora, si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Cristo no está en un hombre o en una mujer, me temo que ese hombre o esa mujer no son de Cristo. Porque el apóstol Pablo declara que por cuanto sois hijos, no, Gálatas, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro espíritu el espíritu de su Hijo. Y Romano dice que el Espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu de que somos samajines, de que somos hijos de Dios. ¿Está dando el Espíritu testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios? ¿Estás recibiendo ese testimonio constante del Espíritu Santo? Cuando vienes delante de Dios, te acercas en el Espíritu del Hijo y estás teniendo una comunión de hijo y una relación de hijo con tu Padre Celestial. Hermano querido, es bueno que analicemos esto. Un tercer punto dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Cuando la palabra se refiere al corazón de piedra en las Escrituras, se refiere a esa naturaleza indomable, a esa naturaleza arrogante, soberbia y autosuficiente que alberga lamentablemente todavía el creyente en su corazón. O sea, hay una parte de nosotros que se resiste al bien y desea el mal. En Romanos 7, el apóstol Pablo tiene una buena discusión sobre eso y dice que según el hombre interior, que es el nuevo corazón, me deleito en las cosas de Dios. Pero él decía, pero veo otra ley en mis miembros. Veo una ley que me lleva cautivo al pecado. Al final Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Punto 4, se promete que después de que se ha quitado el corazón, que se ha quitado de nuestra carne, el corazón de piedra, se nos daría un corazón de carne. ¿Ves? Parece algo dicótomo, parece como una paradoja, pero ok, el corazón de piedra versus corazón de carne. Corazón de piedra, una condición de indisposición hacia Dios que teníamos cuando estábamos muertos. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es a eso a lo que se refiere una condición de un corazón empedregado, un corazón endurecido, un corazón insensible a Dios. Pero en la nueva creación recibimos un corazón de carne, quiere decir una nueva disposición hacia Dios, un nuevo deseo hacia Dios, un nuevo anhelo hacia Dios. Ahora yo deseo estar en la presencia del Señor. Ahora yo deseo buscarle en oración, deseo su palabra, deseo a Dios más que a nada y más que a nadie en este mundo. Lo anhelo, lo amo, lo quiero. Su ley y su palabra para mí ya no son un fastidio, sino que cuando contemplo su ley me siento feliz. Me agrada contemplar la palabra de Dios. Hermano, lo estoy hablando en el ámbito general. No es exclusivamente que eso sea solamente un hecho en mí, sino en cada creyente. También declara que pondré dentro de ellos mi espíritu. Estamos viendo el contexto de 2 Corintios 5:17, amén, que nos declara que de modo que según está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Estamos viendo el contexto de en qué consiste ese cambio que Dios ha hecho en el creyente. Pondré dentro de nosotros mi espíritu, lo pondré allí estará. Y el Espíritu Santo vino a la iglesia primitiva en el día del Pentecostés, descendió sobre el pueblo, y desde entonces Él entra en cada creyente que ha recibido a Jesucristo como Salvador y permanece allí con Él. Una cierta disposición, después que llegue el Espíritu de Dios a su vida, dice Él, haré que anden en mis estatutos y haré que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Cuando yo estaba muerto espiritualmente en mis delitos y pecados, guardar los preceptos de Dios y ponerlos por obra era un problema. Porque mi terca voluntad, esclava al pecado, quería huir de todo lo que le representaba impedimento o normas. No sé si usted está de acuerdo con eso, hermano, pero humanamente a nosotros no nos gustan mucho las normas. Por ejemplo, ahí tenemos el hermano Ralph que dirige el grupo de alabanza. Si se ponen unas normas y ponen varias normas en el grupo, aunque ellos no le digan nada, en su corazón en el momento van a decir que tantas normas, tantas reglas, ¿qué pasó? Somos reacios. Usted hace una cosa, varias veces la hace bien, pero si alguien le dice que la haga, ya viene a decirme a mí lo que tengo que hacer, como si yo no supiera lo que tengo que hacer. Amén. O sea, el punto es que no nos gusta recibir órdenes ni enseñanzas. Entonces, todo cristiano debe saber que es así. Porque esto no es un asunto de es que somos así. Pastor, yo soy una mujer espiritual. Yo he descendido de las nubes. Yo, pastor, soy un ángel. Yo no soy así. Eso es la hermana Leonida, que es media rebelde, pero yo no. Yo soy un pan de agua. Yo soy un pan de azúcar. Hermano, pan de azúcar, pan de piedra será.
Hay un problema con nosotros, no nos queremos inclinar al bien en nuestro hombre natural. Es por eso que Jesús en Lucas 19 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, o sea, empieza un momento de negación propia. En este proceso de negación, yo no necesito tener un supervisor. Yo no necesito un supervisor. Yo no necesito que mi esposa esté 24/7 conmigo para saber las cosas que yo debo hacer con respecto a ella. Pero no necesito ninguno de ustedes encima de mí que me estén diciendo, pastor, tiene que leer la palabra, pastor, tiene que prepararse para el sermón, pastor, tiene que preparar el estudio, pastor, tiene que visitar a tal hermano, pastor, tiene que hacer... No necesito eso, o sea, hay alguien en mí que me establece unos parámetros, me dice, vamos arriba, amén, vamos arriba, tienes que ponerte. Hermano, hay una guianza constante en nosotros. Entonces, ¿en qué consiste entonces el crecimiento espiritual y la madurez espiritual? En la medida que aprendemos a apreciar la palabra de Dios, entenderla y obedecerla. Allí comienza el cambio. Si no hay obediencia, hermanos queridos, entonces tampoco habrá transformación. El Señor promete y da las cosas. En Jeremías 32, versículo 38 al 40, Dios dice que nos daría un camino, un corazón para que le temiéramos y un camino para que nunca nos apartásemos de él. Por tanto decimos que una vez que una persona está en Cristo, ya ha recibido unas atribuciones que no le permiten apartarse de los caminos del Señor. Regresando viendo a Colosenses 3, 1 al 10, también en Colosenses el apóstol Pablo nos da un consejo de interés. Colosenses 3, versículo 1 al 10 dice, no, estoy en Filipenses, es Colosenses. Si pues, aprenda a leer eso, es una condicional o una bicondicional. Si pues habéis resucitado con Cristo, y cuando habla de resucitado con Cristo, si pues habéis experimentado la regeneración o el nuevo nacimiento, si pues habéis resucitado con Cristo, también quiere decir, si fueron sacados de vuestra vana manera de vivir, si fueron sacados de su estado de muerte espiritual, si han sido transformados por Dios, dice aquí, busquen ahora las cosas de arriba. Cuando estábamos en el mundo, ¿cuáles cosas buscábamos solamente? Las cosas de abajo. Nos preocupábamos por estudiar, tener una carrera, tener un buen trabajo, tener una buena pareja, tener hijos, tener una buena vivienda, tener un buen vehículo, acumular bienes y riquezas, y eso era todo lo que anhelábamos. Amén. En eso estaba, para nosotros era la vida, porque para el mundo eso es la vida. Pero ahora que estamos en Cristo se nos dispone otros deseos. Y se nos dice, ahora, aparte de buscar las cosas de abajo, vamos a buscar las cosas de arriba. Mateo 11:28 declara, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Pero pongan a Dios en primer lugar, prioricen a Dios. Hermano, el nivel de prioridad que Dios tiene en tu vida representará el nivel de prioridad que tiene la palabra de Dios en tu vida. Si tú me dices con tu boca que Dios está en la prioridad de tu vida, pero la palabra de Dios no es prioridad, ¿hay algún tipo de relación en eso? ¿No hay algún tipo de hipocresía? Dios es el primero en mi vida. Oh, yo lo amo, aleluya, pero la palabra es un closet. La toma el domingo cuando viene a la iglesia, muy alegre, escucha el sermón, regresa a su casa y la guarda de nuevo en el mismo closet hasta el domingo que viene, pero Dios está en el primer lugar de tu vida. Hermano, si usted no honra a Dios, tampoco honrará su palabra. Si honra a Dios, debe honrar su palabra. Y la palabra debe estar delante de tus ojos de vez en cuando. David decía que la palabra debe ser lámpara a tus pies y debe ser lumbrera a tu camino. Quiere decir que tú no puedes dar un paso sin la palabra. No puedes tomar una sola decisión sin la palabra de Dios. Hermano, quiero decirte enfáticamente, y te lo voy a recordar de nuevo, tú fuiste comprado. Se pagó un precio por ti. Ya tú ni siquiera podías respirar sin la palabra de Dios. Eres ajeno. Ya no puedes hablar alegremente. Ya tú no puedes hablar. Por ejemplo, antes nos llenábamos la desidia de decir, bueno, yo soy autónomo. Yo hablo lo que yo quiero cuando yo quiero. Y si le quiero decir algo a alguien, se lo digo cuando yo quiero y como yo quiero. A mí nadie me detiene. Yo digo las cosas como son. Pues, mucha gente, ¿ha oído gente de eso? Okay. Ahora, cuando venimos a Cristo, ya yo no soy ese macho ni esa hembra. Amén.
Se acabó Juana la del barrio, o Juan Tulile, Juan Navaja, se acabó el juego, ya no es usted. Amén. Ya cuando voy a hablar, ya debo inmediatamente recordar si lo que voy a hablar entra en conflicto con la palabra y no es para edificación de los oyentes, me lo debo quedar conmigo y punto. No sale, no sale, no sale. ¿Por qué? Porque estoy sometiendo mi vida a la palabra de Dios. Entonces, si estoy buscando las cosas de arriba, debo poner la Biblia en contexto y en prioridad. Verso 2 dice, pongan la mira, ¿dónde? Si no están conmigo, estoy en Colosenses 3, versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba y también en las de la tierra, dice. No, dice, no en las de la tierra. O sea, prioricen las cosas de arriba porque a resumidas cuentas, hermanos, son las que permanecen para siempre. ¿Por qué se nos manda a hacer esto? Ve el verso 3. Porque habéis muerto. Estás muerto. No puedes seguir haciendo las cosas de un vivo. Cuando estabas vivo, se refiere cuando estabas muerto. Es una contrariedad, amén. Cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, para el mundo estabas vivo. Pero cuando mueres a esa condición, vives para Dios, pero mueres para el mundo. Si estás vivo para Dios, ya no puedes vivir como si estuvieras en el mundo. No sé, hermano, pero eso es lógica elemental. O sea, no puedes vivir igual. Se requiere de ti un cambio de hábitos, cambio de costumbres, cambio de manera de pensar, cambio en tu forma de ser. Toda tu estructura mental y emocional debe ser sujeta a la palabra de Dios, porque habéis muerto y ahora ¿qué? Vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios. Se nos dice así, hermano, Lucas 9:23, lo desafiamos. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz de vez en cuando, por lo menos. Cuando se acuerde, tome su cruz. No, se nos dice, tómela cada día. Cada vez que voy a usar mi lengua para hablar, ¿qué debo tomar en cuenta? La cruz. Hermano, recuerden que Santiago nos muestra la lengua como un mar de veneno, un mar de veneno. La Biblia muestra la lengua como un miembro que está entre nuestros miembros, pero contamina la rueda de la creación. Entonces, si yo sé que mi lengua es un mar que es inflamado por el infierno, ¿yo debo dar rienda suelta a mis palabras? No, hermano, todo lo que hablo debe ser hablado conforme a la palabra de Dios. Y hermano, le aconsejo que así lo haga. 1 Corintios 1:18 dice claramente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, la palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Qué es la palabra de la cruz? Lucas 9:23. Niégate a ti mismo. O sea, ¿por qué yo debo negarme a mí mismo? ¿Por qué? Porque tengo dos corazones. Amén. Y en mi corazón viejo desea hacer las cosas de cuando él era viejo. Y él va a apelar a esas cosas. Pero en mi corazón nuevo se me demanda vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces en el creyente hay una batalla, hay una guerra. Hermano querido, la guerra de usted no es contra demonios. Por favor, no es contra que usted salga ahora a la calle a buscar demonios en la sopa, el demonio del arroz, el espíritu de la vaguería, el espíritu de que yo sé cuántas cosas. Esa no es su guerra. Vea conmigo en el libro de Efesios y le voy a decir cuál es su guerra, hermano querido. Efesios 6 nos relata cuál es la guerra del creyente. Amén. Efesios 6. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura para que puedan resistir con firmeza las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando apela sangre y carne, nuestra lucha no es contra gente. Ni siquiera es contra seres, contra mis hermanos o mis parientes. Mi lucha es contra seres, vean el versículo dice que luchamos contra seres espirituales, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, en las huestes espirituales. Amén. Entonces, tengo dos luchas esenciales como creyente en mi vida natural. En primer lugar, lucho con mi corazón viejo. Y en segundo lugar, lucho con la influencia de los demonios desde afuera que me inclinan a apartarme de la voluntad de Dios. Si quiero andar conforme a la voluntad de Dios, necesito sujetar mi mente y mi corazón constantemente a la palabra de Dios.
De lo contrario, hermano, tendré problemas. Mateo 26:41. No se olvide que también la vida del creyente es una vida de continuo arrepentimiento. De continuo arrepentimiento. No es solamente que me arrepentí cuando me convertí. Mi vida es de continuo arrepentimiento, porque lamentablemente aún tengo una condición débil. Jesús declara, porque el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. En 1 Juan 2:1 se nos orienta a tener el pecado en raya. Se nos dice, estas cosas las escribo para que no pequen. O sea, es el deseo. Pero se nos dice, más si alguno hubiese pecado, ¿qué se nos dice? Abogado tenemos. ¿Y quién es nuestro abogado? Jesucristo el justo, quien está constantemente mediando por nosotros delante de Dios. Veamos una actitud correcta de arrepentimiento. En cuanto a la palabra, veamos el Salmo 119, versículo 103, donde David hace una oración muy interesante con respecto a la palabra de Dios. Salmo 119. Versículo 103, alguien dirá, ¿y tiene ese salmo versículo tan lejos? Sí, lo tiene, véalo aquí. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermano, ¿la palabra de Dios es dulce para usted? Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cómo usted va a conocer un camino de mentira si no conoce la verdad de Dios? ¿Cree usted que usted tiene la suficiente inteligencia para discernir el mal del bien? No, hermano. Quiero que no se sienta muy confiado en eso. Usted no sabe en su propia naturaleza hacer otra cosa que no sea hacer el mal. Para usted hacer el bien necesita una revelación de una fuente que no sea usted mismo. Es por eso que necesitamos la palabra de Dios en todo caso. Y David, siguiendo esa línea, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Ya lo dije ahorita, amén. Y es también que es luz a mi camino. David en cierto momento de la historia de su vida cometió pecados graves. Uno de ellos fue cuando pecó. Pecado de traición, cuando mató al esposo de una mujer para quedarse con la mujer. Un delito que David pensó que se iba a librar de eso, pero Dios no se lo pasó por alto. Y tuvo que pagar serias consecuencias David por este pecado. De ahí deduce, hermano, que el pecado nunca queda sin consecuencias. ¿Cómo oró David después de haber pecado? Después de haber cometido ese pecado, vea conmigo, Salmo 51. Se dice que esta es la oración de arrepentimiento del rey David después de haber cometido pecado con Betsabé, la esposa de Uría, un soldado suyo, al cual David mandó asesinar, sencillamente. Amén. Pero Dios no estuvo de acuerdo con esto. Para que usted vea que aún los hombres de Dios, a lo largo de la historia, también han cometido errores. Pero vea a David ahora cómo se arrepiente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermano, ¿ve usted algún tipo de hipocresía ahí? David esconde su pecado ahí en esa oración. Él echa la culpa al demonio de la lujuria. Él dice, el diablo me sedujo. O un soldado compañero me sugirió eso. No, él asume una responsabilidad y dice, he pecado, o sea, ten piedad de mí. Y el verso 10 de ese versículo dice, después de haber orado, dice, creo en mí, oh Dios, dame, creo en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque el mío es sucio. El mío es vil y rastrero. Él dice, con mi viejo corazón acabo de cometer un crimen, acabo de hacer cosas que no son correctas delante de ti, Señor. Y solamente sé hacer eso. Y David ora y dice, dame un nuevo corazón. ¿Alguien ha escuchado esa canción? Se cantaba mucho antes. Dame un nuevo corazón, Señor. Amén. Y esa canción está basada en este Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y también dice, renueva un espíritu recto. No sé, hermano, pero ¿hay alguna similitud con Jeremías 31, 36 en esto? Sí la hay. Jeremías prometió un nuevo corazón. Y Ezequiel también. Amén.
quitar el corazón de piedra. Ya lo vimos aquí. Y David está orando esto, está citando exactamente esto. No sabemos si intencionalmente, si lo conocía, pero está orando conforme a esto. Dame un nuevo corazón y dame un espíritu nuevo. Y también dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, hermano, porque si algo que le quita el gozo a un creyente es cuando sabe hacer lo bueno y no lo hace. Todo creyente, hermanos, miren, cuidémonos de estas prácticas, hermanos, por favor. No caigamos en el error de habituarnos al pecado y hacer cosas de manera habitual que sabemos que deben ser cambiadas. No intente burlarse de Dios. Se lo advierto hoy, hermanos, a todos ustedes, sin excepción. No intente burlarse de Dios porque la palabra declara que Él no puede ser burlado. Lo más que usted puede hacer es encarar su situación. No importa lo grave de tu pecado o lo que estés haciendo, porque es muy posible que lo estés haciendo. Pero debe haber un punto donde tú encares tu pecado y digas, no, un alto, un stop, no puedo. No puedo seguir en esta relación, no puedo seguir en este trabajo, no puedo seguir en esta práctica, no puedo seguir en este cuadro mental, no puedo seguir en este estilo de vida. O sea, un stop, no puedo seguir así. Necesito un cambio. Yo necesito un cambio, voy a pararme. Hemos escuchado el testimonio de tantas personas con respecto a esto, hermanos queridos. Personas que, bueno, hay muchos testimonios que no vale la pena decirlo, pero más que edificación, creo que hacen daño. Pero hermano querido, el punto es que si usted va por un camino que usted sabe que es francamente adversario a Dios, va a seguir por ese camino ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo continuarás haciendo lo que estás haciendo que sabes que no debes hacer? No sé, 2 años más, 1 año más, 15 minutos más. No sé, ¿por cuánto tiempo seguiremos viviendo una vida que en cierto momento sabemos que entra en conflicto con la voluntad de Dios? Hermano, yo te sugiero que no tomes ni un minuto más, ni un segundo más. Decídete hoy hacer un paro y decir no más. Es más, pastor, ni un minuto más. No quiero seguir un segundo más en ese estilo de vida. Yo me paro. Y es preferible que usted pierda el mundo y pierda la vida si la ha de perder, a que usted mañana tenga que escuchar aquellas frases no muy agradables: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Si una persona puede habituarse al pecado sin que éste le cause ningún tipo de inquietud y de molestia, si usted lo hace normalmente, hermano, le advierto, hay un problema ahí, Un creyente no puede habituarse al pecado. Cualquier pecado, el creyente, yo no digo que no lo haga, quizá lo haga por alguna temporada, pero no se puede habituar. Tendrá el escozor, tendrá la agresión del Espíritu de Dios sobre él de manera constante, si ha nacido de Dios. Si no ha nacido de Dios, me temo que no habrá ninguna objeción. Usted continuará con toda libertad viviendo su estilo de vida y se perderá llamándose cristiano. Señor, pero en tu nombre, hasta el demonio echamos fuera, en tu nombre fuimos a la cárcel, en tu nombre evangelizamos, pero en tu nombre iba a la iglesia, hasta 10,000 ofrendé. ¿Cómo que ahora no me conoces? Apartado de mí, nunca os conocí. Y no serán las palabras de un juez humano, serán las palabras de un Dios omnipotente, y más te vale que la sacaste en el momento y te alejes. Amén. Decía un famoso escritor llamado C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Él decía, al final, solo hay 2 tipos de personas. Solo hay 2 tipos de personas. Aquellas que dicen, hágase tu voluntad, y aquellas a las cuales Dios le dice, hágase tu voluntad. ¿Usted entendió la ironía? 2 cuadros de personas. Aquellas que dicen, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y aquellas a las cuales al final Dios le dirá, hágase como tú quieres. Hágase su voluntad entonces. ¿Cuándo ocurrirá que Dios diga, hágase tu voluntad? Cuando de tantas veces que el Espíritu de Dios insistió en hacerte recapacitar, en hacerte cambiar de dirección, en hacerte volverte al Señor, en abandonar tu pecado, pero tú permaneciste en él, habrá un punto donde se diga entonces,
hágase su voluntad. Quiero decirles que el infierno está lleno de personas a las cuales Dios les dijo, hágase su voluntad. Hágase conforme a su voluntad. Personas que decidieron desafiar a Dios, decidieron encarar a Dios, decidieron no vivir para Dios, decidieron engañarse a sí mismos pensando que podían vivir una media vida para Dios y una media vida para el mundo, ignorando que en su palabra Dios no demanda una media vida, demanda una vida para Dios. Se engañaron a sí mismos, hermano, y terminaron perdiéndose. Así, hermanos, que en esta mañana, si tú eres uno de esas personas que andan conforme a su propia voluntad, arrepiéntete hoy. Y no permitas que llegues al punto donde el decreto celestial diga, déjenlo que haga lo que él quiera. Ya nos desligamos del hermano Juan. Juan no tiene nada que ver con nosotros. Hermano, en Lucas 18:13, cuando el publicano entró en contacto con la presencia de Dios, cuando él estuvo delante de Dios y su pecado le fue revelado, ¿qué oró el publicano? Dios se propició a mí, pecador. Él no pidió otra cosa. Él sabía que no podía pedir otra cosa. Él sabía que era un pecador. Yo solamente digo, Dios, te imploro que me concedas gracia. Hermano, aun que tú no seas consciente de un pecado, pídele al Señor que te dé gracia para comprender su verdad. Efesios 4:17, hermano, véalo conmigo. Dice la palabra de la siguiente manera. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Como los otros gentiles que andan, ¿en qué? En la vanidad de su mente. Aquí en este versículo se nos mencionan algunos elementos propios del hombre que vive sin Dios. Número uno, tiene una mente vana. ¿Qué es una mente vana? Una mente que no tiene relación con la palabra y no se cimenta en la palabra. Una mente vana es una mente que es natural. El hombre vive de acuerdo a sus propias posibilidades y ya. Una mente vana. Se menciona también de un entendimiento entenebrecido. En Corintios se nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la verdad. Para el creyente no es así. Punto C, se habla aquí de que son ajenos de la vida de Dios. O sea, para ellos la vida de Dios es ajena. Ellos no saben lo que es eso. Hermano, ¿es usted ajeno a la vida de Dios? ¿O es usted consciente de la vida de Dios en usted? El nuevo nacimiento trae al creyente la vida de Dios y el creyente debe disfrutar esa vida. Punto D, los no regenerados tienen un corazón endurecido. Ya no sienten ni padecen, están endurecidos, no hay remedio. Punto E, tienen una insensibilidad espiritual. Dice el apóstol Pablo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para eso son locura y no las pueden entender. Y punto F dice que son desenfrenados moralmente. Ellos viven como bestias, como animales, se escucha y lo logra de la gente, lo que mi cuerpo me pida, eso yo le doy porque es lo único que me voy a llevar. O sea, viven para el disfrute, supuestamente el disfrute. Así, ahora, ¿cuál es el llamado al creyente en este mismo capítulo? Despojarnos del viejo hombre. Quíteselo de encima. Bueno, literalmente usted no se lo va a poder quitar de encima. Pero cuando la palabra dice despójense, quiere decir niéguense a sus exigencias. Hermano, usted se convirtió, pero usted sigue teniendo deseo de afecto. ¿Sigue teniendo hambre? Sí. ¿Sigue teniendo necesidad de descanso? Sí. ¿Tiene necesidad de ser amado? Sí, tiene necesidades. Son necesidades legítimas. ¿Dónde entra el pecado en esta necesidad legítima? En que el diablo le va a buscar formas de suplir esa necesidad de manera ilegítima. ¿Usted tiene necesidad de afecto? Sí, claro, ¿verdad? Bueno, ¿dónde usted debe buscar afecto? En primer lugar, si es casado, ¿dónde? En su esposa. Amén. En su esposo. Segundo lugar, en sus hijos. Tercer lugar, en sus amigos y hermanos. Pero hay un afecto en el aspecto emocional que un hombre no puede recibir que no sea de su esposa. Entonces, cuando el hombre lo necesita, ¿de dónde lo debe recibir? De su esposo. Por tanto, tanto el esposo como la esposa no se deben negar a darse respaldo en ese aspecto. Si uno de los dos se niega, está exponiendo al otro en peligro. Entonces, si a usted le niegan ese afecto, le concedes el derecho a usted de ir a buscar a otro lugar.
No, mi esposa no me quiere dar afecto y consideración y cariño, y yo soy un hombre necesitado de cariño. Así que voy a buscarlo en donde la vecina, el primero que me encuentre que me dé cariño, ahí me quedo. No, hermanos queridos, la palabra declara, vaya y reconcíliese con su esposa. Por alguna razón no le está dando cariño y afecto a usted. Es muy fácil decir que la esposa es mala y que esa mujer y que ella, no, hermano, vamos a ver qué usted le está haciendo a su esposa, cómo le está tratando, qué está usted haciendo en su casa, qué está pasando. Pastor, mis hijos no me buscan, cuando yo llego a la casa todo el mundo se va, se tragan en su cuarto, no hay que hablar conmigo. Pastor, ¿qué hago? Bueno, vamos a su casa, vamos a consultar a sus hijos a ver qué usted está haciendo con su familia. Si está maltratando, si los está pisoteando, si no está haciendo la cosa correctamente. Hermano, despojarme del viejo hombre es negarme a suplir mis necesidades por otro medio que no sea, sino legítimamente, conforme a la palabra de Dios. Se nos manda a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Cada creyente ha nacido de nuevo, pero les advierto que el nuevo nacimiento ocurrió en el espíritu, no en el alma. El nuevo nacimiento afecta el espíritu, no el alma. Entonces, cada creyente ahora con una mente renovada debe ir sujetando su vida a la voluntad de Dios en el espíritu. Amén. Allí por la palabra, el espíritu de Dios nos va guiando y nos va renovando. Cada día vamos renovándonos. Hay que cambiar. Vístanse del nuevo hombre, que está creado según la justicia y santidad de la verdad. Desechen la mentira. Aquí, si alguno habla mentira, por favor, ya déjelo. No más mentira. Hable la verdad, aunque le cueste el pellejo. Hable la verdad. Trate de no hablar mentira, porque la mentira es pecado. Y más aún en la iglesia acá. Se nos dice, hablen verdad, cada uno con su prójimo. Pero, díganse la verdad, pero a veces hay que decir la verdad con piedad, ¿verdad? Usted tiene que decir una verdad a un hermano, apártelo, y dígase, hermano, ven acá, Juan, te quiero decir esto. Pero diga la verdad siempre. Pueden mirarse todos, no hay problema, pero no pequen. Amén. Guárdese del pecado en la ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, por favor, si está enojado, si usted se iró en el día y simplemente se iró pero también pecó, si ofendió a alguien, pídale perdón a ese alguien antes de que la noche llegue. No permita que amanezca el enojo, un enojo amanecido, un enojo añejo. Téngase cuidado de eso, amén, y echa raíces y es peligroso. Si usted ofendió, procure que antes de dormir, pongámonos de acuerdo. Ven acá, Juan, vamos a hablar. Yo sé que yo me salí de mi casilla hoy y te dije 2 o 3 cosas que sí debía decirte, pero no te las dije como te las debía decir. Perdóname, Juan, perdóname. No demos lugar al diablo. El que roba, está que por favor a partir de hoy no robe más, hermano. Nada de robo, todo legal. El que no trabajaba, vamos a trabajar, hermano. ¿Usted quiere bendición? ¿Quiere bendición? Trabaje. Amén. Yo no le voy a prometer ahora que venga bendición de Dios para usted, pero no. Qué bendición. Busque un trabajo, produzca, vuelva a ser productivo, gánese su dinero honestamente y hermano, esa es la forma. No se quede en una esquina y esperar que le va a caer maná del cielo, porque eso no va a suceder por ahora. Amén. Dios le ha dado una salud, un cuerpo, una inteligencia, vuelva a ser productivo. Si no quiere trabajar para nadie, créese un negocio. Haga un emprendurismo, pero vuelva a ser productivo. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Cuando vaya a hablar porque gloria al Señor. Cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo que sea, pero ninguna palabra corrompida, hermano. Hay creyentes cuando se enojan dicen y hablan unas clases de jerga y de lengua que son tremendas, hermano. Entonces son igual que los inconversos. Los inconversos dicen de todo también. Y si es un vecino inconverso que lo molesta, se van los dos a dicho. Tú me dices, yo te digo, luego viene con un tratado de inconverso. Mire, Jesús te ama, Dios quiere cambiar tu vida. ¿Qué le va a decir el inconverso? Tú no tienes moral para decirme nada. A mí no me hable de eso, que me hable otra gente, pero no tú. Hablen lo que es necesario para la edificación. No contristen el Espíritu Santo de Dios, por favor. No contristemos al Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, no resistan al Espíritu de Dios. Si le han reprendido en algo que está mal, cambie de vida. Quítese de usted toda amargura, por favor. Despójense de la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia. Despójense de todo eso. Aprendamos a ser benignos unos con los otros. Aprendamos a ser misericordiosos. Aprendamos a perdonarnos los unos a los otros. Hermanos, esto tenemos que hacerlo porque vamos rumbo a ¿dónde? Cuando la trompeta suena, ¿para dónde que va la iglesia? Para Guayguí.
Para Constanza o para Jarabacoa. ¿Para dónde va la iglesia, hermano querido? Es arriba, el reino de los cielos. Entonces, aquí en la tierra es donde tenemos que ser purificados y transformados de todas nuestras pestes, rastrerías y carnalidad y cargamos encima. Libérese de su muerto, sométalo, mantenga su pecado a raya y procure agradar a Dios en todo, hermano. Esto es una forma sensata y sana de colaborar con el Espíritu de Dios, de colaborar con la palabra de Dios en su propia transformación. Hemos visto el tema de la colaboración del creyente en su transformación diaria. Ahí está, hermano, ahí está grabado. Si usted lo quiere ver con más pausa, lo puede ver. Ahí están las citas bíblicas, ahí está el contenido escrito. Que Dios nos bendiga con esto, amados queridos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, estos temas son espinosos, son temas candentes, son temas que entendemos que son incómodos, porque nuestra naturaleza humana no los quiere oír. Queremos oír temas de autoayuda, queremos oír temas de lo bueno que somos, queremos oír temas de prosperidad y todo es bendición y todo es el cielo en la tierra. Pero Padre, cuando hablamos del tema de que el creyente se encuentra en una disyuntiva, en una guerra cósmica, una guerra que comenzó en el principio entre el bien y el mal y que se extiende a través de cada creyente a lo largo del mundo, un mundo que odia al creyente y desea borrarlo de la existencia. Padre, enséñanos a vivir como lumbreras, como luminares en este mundo. Oramos por cada miembro de esta iglesia. Oro por mi vida personal, oro por mi familia, oro por cada hermano, Señor. Ayúdanos a sujetarnos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser cristianos oidores olvidadizos, que oyen la palabra, pero al salir ya de la habitación ya no recuerdan lo que han leído. Danos entendimiento firme para recordar tu palabra de día en día, Señor, y ir ajustando nuestras vidas a los dichos de tu boca. Si hemos de experimentar transformación, será en la medida que la palabra de Dios tenga cabida en nuestra vida, en nuestra práctica diaria. No habrá cambio, Señor, si el pueblo no se somete. Eso ha sido así desde el principio. Te damos gracias, Señor, en este momento por este tema. Ayúdanos a ponerlo en práctica en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.